conflicto no es karma, es democracia. Más de Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. Hola Isabel, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes 10 de julio de 2020 y siendo las 18 horas con 4 minutos, iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Niña Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. Ajedrez 2021, deserciones y coaliciones. Los tiempos políticos parecen cada vez más acelerados. Esta semana nos deja la renuncia de Otto Sonnenholzner al cargo de vicepresidente de la República y la creación de UNES, un frente que aglutina diversas agrupaciones progresistas afines a la Revolución Ciudadana. Además, hace pocas horas el Ejecutivo ha presentado la terna de la cual saldrá el cuarto vicepresidente en apenas 3 años. La Asamblea deberá escoger entre María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o María Alejandra Muñoz para ocupar la vacante. La salida de Sonnenholzner del gobierno añade aún otro elemento a la debacle institucional en la que está inmerso el país. Se va en plena crisis sanitaria y económica, sin emitir crítica alguna al gobierno de Moreno y luego de haberse aprovechado de una enorme exposición mediática. Quien entró al gobierno como una figura prácticamente desconocida en la política, aunque con fuertes padrinazgos por arriba, hoy sale como uno de los precandidatos presidenciales que pretende ofrecer una cara fresca a ciertos sectores del electorado. ¿Qué intereses y capitales se benefician con esta movida? Es Otto, el candidato por fuera de filas, al que había hecho alusión Nebot cuando declinó su propia candidatura. A su vez, el gobierno no reniega del hijo que se va. El gabinete al unísono lo saluda y le recuerda que es uno de los suyos. Sin embargo, el desatinado manejo comunicacional de su salida, con la SECOM desmintiéndola horas antes de su anuncio, permite entrever ciertas incomodidades, por decirlo menos. ¿Aquella a quien le apuestan el gobierno y las élites serranas que lo sostienen para el 2021? Los nombres enviados esta mañana confirman su absoluto desdén por el campo popular y la democracia. María Paula Romo, figura asociada a la represión de octubre pasado y cuya desvinculación se volvió una de las demandas principales de los movilizados, encabeza hoy la terna para la vicepresidencia. ¿Qué escenarios se abren para un país que tendría como segunda mandataria a quien ha estado en la médula de las mayorías forjadas por extorsión, reparto, incentivos dolosos? ¿Hay una democracia por delante? ¿De qué tipo? Por su parte, el correísmo se aglutina en torno a la Unión por la Esperanza, en tanto frente de acumulación de fuerzas que le permite sostenerse y disputar el poder en una cancha electoral inclinada. ¿Qué tan amplio y plural es este nuevo frente que, hoy por hoy, aparece como el único bloque popular activamente opuesto a la arremetida autoritaria y neoliberal de las élites? Como ven, hay mucha tela por cortar. Bienvenidos a Frente Radiosa. Política radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Damos la bienvenida a nuestros invitados e invitada. Franklin Ramírez, sociólogo y profesor de Flaxo, Ecuador. María Laura Mieles, estratega de comunicación política. Y Augusto Verduga, integrante de la plataforma de comunicación La Colmena. Bienvenidos. Para iniciar, quisiéramos pedirles que nos compartan una primera lectura general sobre la salida de Sonnenholzner de la vicepresidencia. En su opinión, ¿qué sectores se ven beneficiados con su inminente candidatura presidencial? Franklin, bienvenido. Comenzamos contigo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Era un anuncio que toda la sociedad política estaba esperando. Desde la pandemia y a partir de la pandemia y utilizando la pandemia, Sonnenholzner reconfiguró su imagen pública. Claramente quiso fungir como una suerte de llanero solitario en el desierto de la ineptitud y la desidia. Configuró un dispositivo de enunciación política, un dispositivo de comunicación pública en su torno. Eso trajo malestares en el Ejecutivo y divisiones que eventualmente habría que ver cuánto explican su salida y la ruptura del bloque de poder al que él representa. En todo caso, da un paso hacia adelante
Me parece a mí que aprovechando en gran medida la decisión final de Nebot, la decisión final de Nebot abre el terreno para que se reacomode la opción del joven del fin de la derecha ecuatoriana. Aproveche y capture ese vacío. Me parece que quiere, su medida anticipada quiere sintonizar con el vacío electoral que deja Otto Sonnenhorstner. Habrá que ver qué pasa con el resto de fuerzas de la derecha, si el Partido Social Cristiano lo adopta como su candidato o lanza un perfil, una plataforma propia, y me parece que tal como en el 2017 Lasso va a seguir ahí, con lo cual la derecha tiene una doble representación de cara a 2021. Ciertamente la derecha, las élites van a ver con Otto la ocasión de renovar su perfil, sus cuadros, y son los que se ven beneficiados en el marco de una candidatura que tiene y tendrá respaldo estatal. De acuerdo, Franklin, muchas gracias. María Laura, bienvenida. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, mi lectura al respecto es bastante amplia porque Otto llegó como el candidato, bueno, la figura que iba a ayudar al presidente a organizar el país, a realizar tal vez las actividades que por obvias razones el presidente no pudo realizar, etcétera, etcétera, pero sin embargo sale como la figura que deja el barco antes de que se hunda. Entonces, yo creo que tendremos que replantear muy bien el mensaje que nos da a nosotros la renuncia de Otto, porque más allá de que se pasó media pandemia desmintiendo hacer campaña con fondos públicos, al final es casi un secreto a voces que va a terminar candidatizándose en las siguientes elecciones. Entonces, es una lectura bastante amplia, como ustedes están mencionando al principio, hay un total descontento ciudadano ante muchas medidas tomadas, y una de ellas, creo que se suma a esto, es el excesivo protagonismo de Otto durante la pandemia, y la gente siente en algún punto que hicieron propaganda electoral a costa de sus muertos. Entonces hay algunas cosas bastante profundas ahí y que sería importante tomarlas en cuenta. Muchas gracias. Augusto, bienvenido. Un poco retomando lo que nos han comentado hasta los otros participantes, ¿tú crees que a Otto le resultará el cálculo de desmarcarse del gobierno de Moreno ahora, en este momento, o será un peso que le impida crecer electoralmente? ¿Es factible una alianza Otto-Nebot, por así decirlo? Buenas tardes, compañeros. Gracias por la oportunidad, el espacio. Yo creo que sí, es factible la alianza, porque bien mirado, Otto Sonnenhorstner, que es una figura de la política costeña, viene de toda esta lógica de la agroexportación, ¿no? De las oligarquías agroexportadoras de Guayaquil, que son las mismas oligarquías que responden, ¿no? A Nebot. Entonces, bajo esos términos, yo creo que podría fraguarse una alianza. Habrá que ver, porque se ha presentado como un candidato independiente, y que ahora está o sea, no va a dejar de coquetear con el gobierno que lo abrazó, por obvias razones, pero creo que carga con el peso demasiado grande de haberse manejado en un gobierno que afrontó la crisis sanitaria de manera terrible. Entonces no va a poder librarse de eso, ¿no? De la corrupción, no va a poder librarse de los muertos, de los 1000 heridos, de las manifestaciones de octubre. Entonces la tiene bastante difícil. Obviamente es una figura que viene como a refrescar un poco la derecha, y quizás sea la carta como más potente ahora, pero habrá que ver cómo se articula esa decisión de Otto Sonnenhorstner con el Partido Social Cristiano. Yo creo que más tarde tendrá que eventualmente romper con el gobierno. Ya en las últimas fases del proceso electoral, necesariamente Otto Sonnenhorstner tendrá que romper, porque el gobierno te resta votos, no te suma votos. Así que va a tener que estar buscando ese punto de equilibrio, ¿no? Ahora, en no romper directamente con el gobierno, tratar de buscar algún tipo de alianza con Partido Social Cristiano y ver cómo se presenta el panorama. Y creo que también le juega mucho esta carta de que él es un chico de buena cuna y demás, ¿no? Que yo creo que eso le genera bastante aversión al pueblo ecuatoriano. O sea, yo creo que esa carta que está jugando él de el niño de buena cuna, ¿no? No le resulta, suena hasta un poco ridículo para la gente de a pie esto de aquí. Pero habrá que ver cómo se reconfigura el tablero político en la política nacional. Sí. Gracias, Augusto.
retomando un poco lo que han planteado en el marco de lo que tanto Franklin como María Laura y Augusto han puesto sobre la mesa, ¿es Otto el candidato por fuera de las filas al que había hecho alusión Nebot? Es decir, ¿se ha anticipado ya de esta posible alianza social-cristiana Otto, en la que obviamente la figura fresca, entre comillas, de el ex vicepresidente aparece como la oportunidad política de Nebot para disimular su no candidatura y su salida finalmente del campo político? ¿Terminará cuajando una opción realmente que pueda hegemonizar el campo político por derechas, algo que el socialcristianismo y la misma derecha ecuatoriana no consigue desde hace largo rato? María Laura, empezamos contigo. Todo parece indicar que sí. Si recordamos en realidad lo que se dice sobre la llegada de Otto a la vicepresidencia, yo creo que en política muy pocas cosas son coincidencias, ¿ya? Entonces, todo el trabajo que se hizo para que él llegara a ese lugar, obviamente fue para realizar un posicionamiento de imagen. Como bien mencionaron al inicio, él era una persona desconocida, que solamente se movía por el campo de la comunicación y tenía cierta relevancia por su apellido y por los negocios que manejaba su familia, que maneja su familia. Pero todo este trabajo y todo, yo creo que fue realizado con miras a estas elecciones. Fue realizado con miras a que este escenario se podía dar, porque tengo conocimiento de que dentro del partido sabían desde hace muy buen tiempo que Nebot no iba de candidato, ¿ya? Entonces necesitan formar un cuadro para ver si tienen la chance de llegar. Entonces, todo ese proceso de ponerlo en la vicepresidencia, de trabajarlo dentro de la vicepresidencia y sacarlo de la vicepresidencia, se hizo, en mi opinión, con miras a que sea el candidato de la derecha. Gracias. Franklin, en los términos que plantea María Laura, se entiende que Otto, por más que aparezca como un socio estratégico en clave del próximo escenario electoral para el socialcristianismo, no nace de las filas orgánicas del Partido Social Cristiano. Sin embargo, es un representante de clase, como lo ha insistido Augusto. ¿Es esta entonces la parte final de una jugada maestra, entre comillas, del patriarca guayaquileño Nebot frente a un Lazo que no logra superar tanto su techo electoral de 2 ocasiones anteriores en las que se presentó y que sigue enredado por el pacto de gobernabilidad vigente con Moreno? A mí me parece que hay que igual que en 2017, de algún modo, la disputa entre Cintia y Lazo era una especie de internas de elecciones internas en la derecha para ver quién es el representante en segunda vuelta. Me parece que se van a volver a repetir unas primarias. Yo no descartaría que una baja tendencia en las encuestas de opinión pueda dar un paso al costado a Guillermo Lasso. Cuando uno ve las cifras, ve que hay un nivel de estancamiento enorme y que si las élites se dan cuenta del desgaste de su proyecto en el marco del gobierno de Moreno, quizás una estrategia óptima para todos los actores es apuntar a una sola candidatura. Esto no habría que descartar. Con lo cual, a mí me parece que más allá de las, voy a decirlo así, de las pequeñas decisiones que vayan tomando los partidos y los caciques partidarios de cara a las elecciones, a mí me parece que en 2021 hay 2 grandes bloques, 2 grandes constelaciones, 2 grandes polos de acumulación que organizan la lucha política. Y eso ha quedado claramente cristalizado en esta semana, ¿no? La constelación antineoliberal, por izquierdas, popular, que está sobre todo referenciada en torno a la Revolución Ciudadana. También hay un polo ahí que habría que tomar en cuenta al interior de este campo antineoliberal, que es aquel que orbita en todo el movimiento indígena. Y la constelación neoliberal, más allá de quienes sean sus representantes, es claro que lo que está en juego es la continuidad del ajuste, la continuidad del programa del Fondo Monetario. La renegociación de la deuda que acaban de hacer y anunciar esta semana tiene como condición de posibilidad que ese programa de ajuste continúe. Entonces, lo que está en juego en las elecciones que vienen es si efectivamente el programa del Fondo Monetario, el programa de la austeridad, tiene 10 años más o un ciclo político más de continuidad, o efectivamente se abre una alternativa, al menos con un resquicio de mayor sentido de justicia social
y donde también la primera vuelta del 2021 puede jugar como unas internas dentro de este bloque. Ahí es clave observar el comportamiento que vaya a tener la izquierda nucleada en torno al movimiento indígena, que puede ser un factor dirimente en la lucha entre estas dos constelaciones, ¿no? La gran derecha, el bloque antineoliberal nucleado en torno a la Revolución Ciudadana, y ese bloque minoritario puede terminar jugando como una pieza de dirimencia de esta dinámica. Pero insisto, cierro con esto. Hay dos grandes bloques, hay dos grandes constelaciones más allá de las candidaturas y los ajustes partidarios que se den para el legislativo y para las listas presidenciales. Augusto, en función de lo que plantea Franklin, ¿crees tú entonces que serán dos las opciones electorales o con posibilidad de llegar al poder efectivas en el escenario de 2021? ¿Se descuelga Guillermo Lasso de la contienda electoral? ¿Podrá la Revolución Ciudadana en este sentido, reconociéndola como la potencia que hegemoniza el campo popular, acumular, o habrá alguna otra opción, por ejemplo, hablando del movimiento indígena y otros actores no aliados en este primer momento, como han dado cuenta UNES? Franklin, son constelaciones fragmentadas. Esto se ve tanto en la derecha como en la izquierda. Hay una cuestión ahí de ego que es propio también de la subjetividad de la política, no todo es la estructura de las cuestiones históricas que están sucediendo, sino también hay mucho de esto, ¿no? Ego. Entonces, respecto al Lasso, yo por ejemplo creo que Lasso tiene un tope mayor que el de Sonnenholster. Pero el problema con Lasso es que no entiende algo vital para la política, que es que en política tú representas a algo o a alguien, y eso no le permite articular con las oligarquías costeñas. Es decir, es el mismo síntoma de Alvarito Novoa, ¿no? Lasso lo que quiere es que todo lo pueda arreglar con el billete, ¿no? Y así no puedes articular. Ahí tienes que respetar una organicidad que obedece a un líder histórico de la derecha, que es Nebot. Entonces no puedes entrar a articular si tú quieres sentarte con Nebot y imponerle sus condiciones. Eso Lasso no lo ha terminado de entender. Y luego, respecto a Revolución Ciudadana, a mí me parece que, digamos, en términos del juego político, el tablero electoral, fue una buena carta la que sacó al final la Revolución Ciudadana. Nadie se esperaba esta cuestión del centro democrático. Y creo que lo venía olfateando hace algún tiempo. Nos van a proscribir el movimiento político y por eso necesitamos el vehículo, que puede ser el otro partido. Ahora, la interrogante que eso nos deja es qué hipotecas deja eso para el futuro. Porque Jimmy Jairala votó por el 7 veces sí. Así que es complicado, a mí me rechista bastante, pero hay que entender también que en política hay que asumir contradicciones. Y ahora lo que hay que gestionar de momento, en lo inmediato, es que se nos están robando la democracia. Así que bien mirado, me parece que la estrategia de Alianza País es una estrategia en ese sentido válida. Ahora bien, ¿qué hipotecas, decía yo, deja eso para el futuro? Porque si sale con Centro Democrático, Jairala indudablemente tendrá que poner candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Cuántos de esos candidatos van a salir de Centro Democrático? ¿Cuántos realmente del correísmo duro? No lo sabemos. ¿En qué términos se va a plantear esa alianza? No lo sabemos. Y luego está la FEI, ¿no? Que es esta organización, digamos que en términos históricos es mucho más amplia que la propia CONAIE. Fíjense ustedes que la FEI está debilitada, ¿no? Pero históricamente ha tenido mucha más trascendencia que la propia CONAIE. De ahí nació Monseñor Leonidas Proaño, también pudo inspirar el movimiento, salieron líderes como Dolores Cacuango, Tránsito Macuaña. Entonces, estamos hablando de la gran fake, no es cualquier cosa. Y la CONAIE conoce esto. Por eso es que tú veías en redes sociales, cuando se cometió este error, creo que tipográfico, que decían, no, se está asociando, ¿no?, al correísmo con la CONAIE, y salieron haciendo la aclaración, no somos nosotros. Pero nunca dijeron quiénes eran. Es que resulta que es la fake. Así que hay que ver cómo se da eso. Y yo creo que el movimiento indígena individualmente no tendrá chance de poder ganar. Tendrá que necesariamente aliarse. Y esto porque vivimos en una sociedad que todavía tiene ciertos vicios de feudalismo. Entonces, el indigenado no representa más del 10% de la población ecuatoriana. Entonces, estas cosas son así. Habrá que ver cómo se articula la izquierda. Pero de momento yo veo que tanto derecha como izquierda están absolutamente fragmentadas. De acuerdo, Augusto, muchas gracias. Tal vez podemos enfocarnos en el bloque popular, en este otro gran polo de acumulación, en el segundo bloque,
Pero ahora, para terminar este primer segmento y volviendo al bloque de acumulación de las élites, si se quieren, el gran correlato de la salida de Sonnenholzner es que ahora tenemos que elegir un cuarto vicepresidente en menos de 3 años. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarte, María Laura, ¿cuál es tu lectura de la nueva terna que ha presentado el presidente esta mañana? ¿Serán los encargados de radicalizar el ajuste y continuar obturando las vías democráticas? Indudablemente. Ellos responden a los intereses que se encuentran tras las personas que los pusieron en ese lugar. Entonces, por lo tanto, tendrán que seguir jugando las mismas cartas y haciéndole la casita, como solemos decir, para que el FMI siga avanzando conforme al plan que han trazado. O sea, más allá de eso, rescato lo que ustedes dijeron al principio. Es una muestra de desoír totalmente el clamor popular, porque los niveles de aceptación de las dos de las tres personas que conforman la terna son realmente bajos. O sea, y obviando el hecho de que hay cuadros muchísimo mejor preparados, con muchísima más aceptación política y social para desempeñar el rol de vicepresidente. Además, por favor, ¿en qué país se cambia de vicepresidente uno por año? Entonces, urge estabilidad política, urge estabilidad social, urge estabilidad económica, y eso solamente lo pueden dar cuadros en los que la gente confíe. De acuerdo, María Laura. Franklin, ¿cuál es tu lectura de la nueva terna presentada? ¿Qué nos dice el hecho de que María Paula Romo, una figura que ha estado asociada a la represión y que, como decíamos al inicio del programa, su nombre fue una de su salida fue una de las demandas del campo popular en octubre, y que además ha estado en la médula de la corrupción sistemática y los pactos para mantener cierta gobernabilidad? ¿Qué nos dice que ahora ella sea la nombrada para asumir la vicepresidencia? Sí, yo creo que hay algunas lecturas posibles. Primero quisiera enfatizar que según algunos constitucionalistas, toda la salida de Otto y la misma terna presentada está sustentada en varios vicios de constitucionalidad, ¿no? Primero, la Asamblea debía aceptar la renuncia de Otto y aparentemente no sería dable que figuras en funciones puedan asumir el cargo de vicepresidencia. Entonces, esto hay que tomar en cuenta porque significa que no solo hay desprecio de la democracia, sino del Estado de Derecho, del Estado constitucional. Punto uno. Punto dos, me parece que sea Otto, sea Romo, su lugar en el año que resta pasa por dos cuestiones. La una es asumir que las élites serranas, como la derecha serrana, cercana a Moreno, va a jugar un papel fundamental en la transición, ¿no? Me parece que claramente estamos hablando de Otto, de Nebot, de Lasso, que coloca el eje de referencialidad en la derecha guayaquileña, en lo fundamental, pero la pregunta es qué está pasando con la derecha y con las élites quiteñas, y me parece que van a jugar un rol arbitral una vez que estando en el poder pueden tener mucha influencia en el juego político. Y quizás eso condiciona incluso las decisiones de Nebot y la alianza con el propio Otto. En tercer lugar, me parece y que es lo más alarmante en función de algo que ya dijo Augusto, es que puede ser una señal de que se prepara una salida autoritaria, ¿no? Tal como han venido conduciendo las cosas Romo y Roldán, con un absoluto desprecio a la voluntad popular y a las instituciones democráticas, a lo que se vio en octubre, toda la presión que ha recibido el Consejo Nacional Electoral, la proscripción de algunas fuerzas políticas, la sugerencia de postergar el escenario electoral, me parece que están poniendo fichas muy duras de mucho poder para poder conducir un escenario de ese tipo en caso de que les sea necesario, y esto básicamente significa en caso de que las encuestas no empiecen a responder a los comandos de los tenedores de bolsa, de los especuladores y del fondo. Si en diciembre o enero empezamos a ver que la alternativa popular, sea cual fuera, empieza a crecer, yo tengo la impresión que una salida a la boliviana, como postergar elecciones, acelerar la proscripción de los partidos, puede decantarse, y para eso se requiere figuras de mucha poder, de mucha fuerza, de mucho anclaje en las élites para poder revertir el juego electoral. Entonces, es como un engranaje de clase y una preparación de una posible salida autoritaria frente a una coyuntura que les es absolutamente adversa. Leo así estas designaciones. Si es que hay tiempo, podremos hablar más adelante sobre el papel de Romo
la distribución de los hospitales y cómo eso puede activar ciertas movidas políticas para elegir a la terna, al nuevo vicepresidente. Gracias, Franklin. En este momento nos vamos a un corte publicitario y volvemos con más de Frente Radiosa en instantes. Los escucho bajísimo. Soy brindo a tu suerte. No manejar activamente. Loco, los escucho bajísimo. Exceso de velocidad más licor. Igual tragedia. Al conducir, utiliza tus 5 sentidos. Tú decides. En esta época de COVID-19, respeta la semaforización. No hagas que el color amarillo cambie a rojo. Un mensaje de Pichincha Comunicaciones. Desde Tambores en la Diáspora, les invitamos a escuchar todos los domingos de 10 a 11 el programa Tacos, Botines y Goles, aquí por Pichincha Universal. Porque la música también revoluciona, te toca y detona emociones y sensaciones. Abel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa Al Sur del Cielo, todos los viernes a las 20 horas por la señal de Pichincha Universal. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Y estoy aquí para invitarte a escuchar el programa Entre Telones. Oiga, pana, como algo que le puede interesar. 1, 2, 3, va. Un encuentro con el cine, el teatro y las artes escénicas. Y estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita entonces es todos los viernes de 19 a 20 horas. Por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. Arrivederci, au revoir, me fui. Su música al aire en Pichincha Universal. Edición especial. Antaguara de mi vida, dame tu querer. Pongámonos a recordar. Este sábado, en edición especial, acompáñanos en un recorrido musical en homenaje al maestro de la cumbia andina. Siga bailando, siga, todo pedando. Este sábado no te puedes perder. Edición especial. 19 horas. Producción Javier Bisuete. Solo tú, bajo el cielo. Edición especial. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. Pichincha Universal. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Augusto, Franklin terminaba el bloque anterior alertando que la descomposición democrática e institucional que atraviesa el país podría aventarnos a un escenario tipo la boliviana. En ese sentido, la configuración y la articulación de un bloque popular representa quizá la opción fundamental para el aseguramiento de las condiciones democráticas, la recuperación del cauce democrático. Sin embargo, tú en una intervención anterior mencionabas que el movimiento indígena no representaba más allá del 10% de la población y por ende tenía un techo, traduciéndolo en términos electorales. ¿Crees que el verdadero impedimento del movimiento indígena es entonces una cuestión de representación en términos de porcentaje en relación a la sociedad o
un ensimismamiento ante un clivaje dentro del propio campo popular entre el correísmo y anticorreísmo. Lo que quiero decir es, vuelve el movimiento indígena a poner por delante su causa anticorreísta y esto le impide convertirse en una opción popular, o es causa de su poca representación de lo social lo que le impide articular una cuestión popular más amplia. Yo creo que es una cuestión son ambas cosas. Es cierto que el movimiento indígena no ha tenido la intención, al menos de las dirigencias, de articular con el correísmo. Yo creo que si saldría un candidato como Isa, con el candidato del correísmo, podrían ganar en primera vuelta. Lo creo sinceramente. Pero no parece haber esa voluntad política para poder dejar los egos atrás y poder armar un gran frente común. Y fíjense que nosotros nos podemos sentar horas a hablar de cómo el tablero político se mueve, pero es que es tan importante hacer hincapié en que esta gente ni siquiera es que cree en las condiciones más mínimas de la democracia representativa. Ya no hablemos de democracia participativa en términos de que el pueblo está ahí gestando la política pública, no. Es que ni siquiera las condiciones mínimas de la democracia liberal están ahora garantizadas. Es bastante probable un escenario de fraude. Lo han intentado hacer 3 veces, por ejemplo, al movimiento Compromiso Social, lo han tratado de proscribir ya no sé cuántas veces, 3. Entonces, hay que tomarnos en serio que un escenario bastante probable es un fraude electoral. Yo creo que Otto Sonnenhorstner podría estarle apostando a 2 cosas. Primero, a que el Partido Social Cristiano lo apoye, pero otra apuesta podría ser también garantizarse con el movimiento gobiernista un fraude electoral, que es bastante probable, y luego vendrá un escenario a la Bolivia que sería realmente caótico. Lo que nos quedaría simplemente sería ejercer el derecho a la resistencia. Creo que el movimiento indígena tuvo bastantes cosas importantes en octubre, fueron los protagonistas de esa rebeldía, de esa indignación popular, pero creo que, insisto, no es suficiente, no le alcanza al movimiento indígena. Si pudiera articular fuerzas en torno a la UNES, que es el movimiento de la esperanza, que aglutina a las otras fuerzas, creo que podría haber alguna posibilidad. Y fíjense ustedes, yo creo que a la derecha de Nebot y a la derecha de Correa le pasa exactamente lo mismo. Tienen que ganar en primera vuelta. Porque si van a segunda vuelta, luego todas las otras fuerzas, tanto de derecha, para el caso del correísmo, se aglutinan y pueden vencer. Y lo mismo ocurre en el sentido opuesto. Si no ganan en primera vuelta, también todas las fuerzas de derecha se aglutinan para poder vencer al candidato que gana en la primera vuelta. Entonces, es un escenario bastante complejo y tendrá que ver cómo se juega en ese tipo de alianzas. Gracias, Augusto. María Laura, otro de los hechos, como decíamos al inicio del programa, que ha marcado esta semana ha sido el lanzamiento de Unión por la Esperanza, UNES, en la que se han reconocido los distintos sectores cercanos al correísmo, tanto en términos de expresiones políticas, movimientos, partidos, como de sectores sociales. Augusto mencionaba inicialmente a la FEI, otros sectores tipo el Frente Patriótico Nacional y otros. ¿Coincides tú con la lectura que plantea Augusto en relación a que hay una limitación en la posibilidad de articular con el movimiento indígena en términos de su representatividad? ¿Crees que hay potencial ahí de articulación mayor que represente una opción verdaderamente popular para las próximas elecciones? ¿Crees que es suficiente lo que se ha anunciado esta semana? ¿Por dónde crees que debe conducirse la tarea de la opción progresista, de izquierdas y popular para los siguientes meses? Creo que el primer paso es de poner actitudes. Creo que es entender y comprender cuál es el escenario electoral actual, ya que se necesita articular, que se necesita unión en todas las fuerzas políticas de determinada ideología, en este caso de izquierda, con el progresismo. Considero muy oportuna esta especie de coalición, esta especie de frente para el momento que está atravesando la Revolución Ciudadana, ¿ya? Como dijo Augusto, el tema de la RC5 y ahorita la posibilidad de ir tal vez por Centro Democrático, que es una movida indudablemente inteligente.
Pero más allá de eso, hablando ya de representatividad, hablando ya de movimientos sociales, es importante llamar a una verdadera unión, una unidad, a hablar de un verdadero consenso, de que todos se sienten, de pongan actitudes y empiecen a hablar y a tratar los temas que le conciernen a cada movimiento de una forma general, para hacerlo formar una especie de política de movimiento, política partidista, para que sea el arranque de ese proyecto, de ese nuevo proyecto con el que se piensa rescatar el país. Entonces, es importante la unidad de la gente, de estos movimientos, es importante más allá del tema de los indígenas, porque creo que no solamente pasa con los indígenas, no creo que solamente los indígenas o la CONAIE en sí esté cerrada o aparentemente cerrada al diálogo. Creo que hay otros sectores que también podrían sumarse, que están como evitando el tema de unirse completamente a UNES, valga la redundancia, pero asumo que una vez que se vayan cristalizando los perfiles de los líderes, la gente que finalmente terminará encabezando las listas y la gente que tomará la posta para los diálogos, se podrá establecer un verdadero consenso y consolidar la imagen de UNES como un movimiento que aglutine a muchos pequeños movimientos dentro de la política nacional. Gracias, María Laura. Franklin, en el escenario que no se presente la vía boliviana y que se respete el calendario electoral tal y como se ha anunciado desde el Consejo Nacional Electoral, y que además se respete la opción político-electoral expresada del correísmo a través de un instrumento electoral, ¿consideras que el anuncio de UNES de esta semana alcanza para la composición de un bloque popular que recupere la capacidad de llegar al poder en 2021? ¿Cómo evalúas lo ocurrido esta semana? Sí, me parece una muy buena pregunta. Yo analizo el lanzamiento de UNES como un punto de partida, una señal, no es un punto de llegada. No es que quienes estuvieron sentados en la mesa ahí suponen ya la configuración ampliada de lo que puede ser esta constelación antineoliberal. No sabemos incluso si acaso los que estuvieron sentados ahí representan efectivamente algo más que lo que ya ha venido conteniendo el correísmo, pero sí es una señal, ¿no? Este lenguaje de hablar de frentes, de convocar, es una señal de que al correísmo por sí solo no le alcanza para reconfigurar la relación de fuerzas y derrotar al neoliberalismo. Entonces es una señal todavía mínima. Tengo la impresión yo que, asumiendo incluso el lanzamiento de UNES como una señal de cara a esa ampliación, la señal no era sobre todo para las otras organizaciones y movimientos sociales todavía y movimientos políticos, sino sobre todo, como decía Augusto y María Laura, era una señal al propio CNE, era una señal a las propias fuerzas políticas que quieren proscribir a la Revolución Ciudadana para decir, tenemos alternativas. No hay que olvidar que la lista 5 ya es un partido prestado y que, o sea, lo que podría pasar con el partido del Centro Democrático ya ha pasado con el partido de Compromiso Social. O sea, la Revolución Ciudadana está compitiendo con un artefacto político que no es suyo y eso modifica las condiciones. Entonces es una señal incluso de supervivencia, de decir, acá estamos, acá seguimos, si no va por esta vía, va por esta vía, vamos a pelearla, pero es jugar en una cancha minada para esta alternativa, es jugar en una cancha que básicamente ha ido tratando de ser proscrita o restringida a su mínima expresión. Entonces, claro que uno desea la ampliación lo más extensa posible hacia la izquierda, hacia las organizaciones populares, hacia el feminismo, hacia el ecologismo, pero en la gramática electoral es fundamental tener un vehículo para hacer eso. Y en esas condiciones, el lanzamiento de UNES tiene que ver con dar una señal de supervivencia, hacer un gesto de que hay una cierta vocación o voluntad de ampliar, algo que no caracterizó siempre al correísmo, y al mismo tiempo decir al CNE que hay opciones políticas partidarias que se deben encarar. Ahora, yo solo para cerrar, también me parece que es fundamental. Yo creo que la alianza entre el movimiento indígena y este campo de la Revolución Ciudadana no se va a dar, esto no se va a dar.
Hay varios impedimentos que no creo que venga al caso decir. Ya no se ha dado, es muy poco probable que en lo poco tiempo que queda esto se vuelva a resolver, no había que descartarlo, pero también me parece que hay que interrogar al proyecto indígena, al proyecto nuclear en torno al movimiento indígena respecto a cómo su idea del Estado plurinacional, que está en el centro del proyecto, puede efectivamente cobijar a sectores medios, a sectores urbanos. O sea, también hay un imperativo de ese sector de que su proyecto sea más popular, más hegemónico, más amplio, y que ellos evitar seguir jugando en la dicotomía correísmo-anticorreísmo, porque eso les deja efectivamente en una porción muy reducida del espacio social. Entonces, así como exigimos y pedimos desde el sector progresista, popular, amplitud a la revolución ciudadana, esa misma amplitud debe ser observada hacia el conjunto de actores. Está en juego realmente, más que nunca antes, salir del sometimiento social, del sufrimiento social y del despojo más grande que ha habido en 30 años, en 40 años de democracia en este país. Eso es lo que está en juego y no la simple supervivencia de determinadas identidades políticas. Gracias, Franklin. Augusto, suponiendo que, tal como dice Franklin, UNES es apenas un punto de partida, ¿cuáles serían los mecanismos que tienen que ponerse en marcha para lograr la más amplia coalición popular? Establecer pues cuáles son las coincidencias que tenemos en estos momentos de crisis de régimen, sanitaria, social y económica. Es decir, yo coincido con Franklin en que el movimiento indígena también debería no solo abanderar la bandera, valga la redundancia, la bandera de la CONAIE, sino también la del Ecuador, ¿no? Hay que abrazar estas demandas que a veces pueden ser quizás conflictivas entre sí, pero como dice el propio Mashi, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, deponer egos, o sea, es que no hay ciencia oculta aquí, hay que deponer egos y estar conscientes de lo que nos estamos jugando es de que vuelva a haber una restauración conservadora. Y ya quizás con el riesgo de que después, por ejemplo, venga un gobierno ya no tan inepto como el de Moreno, sino, digamos, con un poco más de visión, igual con las taras de los recortes sociales, pero estoy pensando en un gobierno como el de Febres Cordero, más o menos, que brinde una mediana estabilidad y la gente ya después comienza a pensar en otras cosas. Entonces, es un riesgo bastante alto y quizás no se ha comprendido, hay esa falta de comprensión del progresismo, movimiento indígena, correísmo, y en general todo el progresismo ecuatoriano, de que nos estamos jugando la democracia y que si esto no se gana en las próximas elecciones, lo que vendrá, podría ser, qué sé yo, con Otto Sennenhorster o cualquier otro candidato de derecha, podría venir algo así como una restauración conservadora que pueda venir para quedarse de largo. Entonces es bastante grave. Yo quería acotar algo más sobre esa estrategia de Nebot también, que se me estaba quedando ahí en el aire. Y yo creo que Nebot está haciendo una de las jugadas maestras de su vida política. Es decir, Nebot está como que ahora en el estadio de diseñar el modelo de gestión empresarial, ¿no?, del Estado. Y va a proponer una consulta popular. Claro, la consulta es para saltarte a las autoridades, no importa quién llegue de presidente, ¿no?, y ver cómo se recompone neoliberalmente el Estado ecuatoriano. Entonces, eso es algo que también lo tenemos que tener en la retina. Nebot no es una persona ingenua. Hay que ver también qué se está fraguando, ¿no?, desde ese sector. Ese es el análisis básicamente. Yo creo que el llamado a la unidad está ahí. Hay que simplemente ponerle oídos. De acuerdo, Augusto, muchas gracias. María Laura, volviendo un poco al tema de UNES y a estos mecanismos por los que preguntaba yo para lograr la más amplia, una amplia coalición popular, ¿te parece factible hablar tal vez de primarias entre todas las organizaciones que componen a este nuevo frente para conformar un binomio presidencial e incluso pensar las listas para la Asamblea Nacional? ¿Son estas las nuevas formas democráticas que tienen que ser puestas en marcha para lograr generar un contrapeso que no niegue la necesidad de líderes fuertes que finalmente tienen un rol fundamental, pero que también tengan un contrapeso en la organización democrática más de base, si se quiere? Considero que si se contara con un poco más de tiempo, esta fuera la alternativa ideal. Ya, la mejor
la mejor opción siempre es escuchar a las bases, a la gente que conforma los movimientos, porque en ellos está la verdadera necesidad del pueblo. Pero tenemos ya a cara a las elecciones, la mayoría de movimientos están en campaña, incluso como conversamos hace un momento, empezaron a hacer campaña en marzo, entonces son cosas que no se pueden obviar. Yo creo que en este momento de prácticos hay que mirar números, es muy importante mirar números, es muy importante trabajar todos hacia el bien común, como mencionaba Augusto, es el momento de poner actitudes, es el momento de poner egos, es el momento de llamar a una verdadera unidad progresista, a escucharnos los unos a los otros, porque en realidad nadie tiene la verdad absoluta, sin embargo sí hay un camino trazado para estar o ir en rumbo a la recuperación del país, que es lo que todos queremos. Y sí, o sea, creo que en este momento hablar de primarias podría funcionar en partidos constituidos o estructurados como el social cristiano, que de hecho, bueno, eso es lo que se dice que va a ocurrir. Pero en un movimiento que aglutina a muchos otros movimientos, un frente que aglutina movimientos, lo veo bastante difícil. Entonces creo que es el momento de ver números e ir por la opción que sea más plausible. María Laura, gracias, y entendemos que pronto te tienes que desconectar, entonces queremos, antes que sea así, ir cerrando este último bloque. En ese sentido, recuperando lo que ha planteado Augusto en el primer bloque, lo que ha planteado Franklin en el primer bloque y también lo que te hemos escuchado a ti, ¿cuál es el balance en términos generales de la situación de los dos campos en el tablero? Hablamos en un primer momento del campo de las élites y su expresión a través de Otto y su salida, y de la opción progresista y popular a través de la revolución ciudadana y de la conformación de UNES. ¿Cuál es el balance entonces para estos meses que quedan? ¿Está la cancha en las mismas condiciones? No, evidentemente no. O sea, yo creo que en este punto lo más importante es no perder la perspectiva, de trabajar en tanto el tema de UNES, trabajar hacia un objetivo que debería ser el objetivo común o el objetivo de todos los movimientos que se sumen a esta iniciativa. En el caso del candidato de la derecha, pues también tienen bastante tela que cortar, tienen que definir la candidatura, tienen que jugársela el Partido Social Cristiano entre respaldar la candidatura de Otto Sonnenholzner y con eso su partido o las bases del partido queden bastante resentidas, bastante dolidas, porque ojo, estás llamando a elecciones internas en las que van a competir tus principales cuadros. ¿Cómo van a quedar las bases del partido si decides al final irte por un candidato independiente? Entonces, yo creo que de lado y del lado hay muchísimo que trabajar. Y la cancha no está en igualdad de condiciones. El movimiento de la Revolución Ciudadana, más allá de su lista o de la lista que lo cobije, ha sido objeto de una persecución, de una evidente persecución, es algo innegable, por lo cual en este momento es el que más nieque tiene que ponerle, como decimos en la costa, para poder igualar o por lo menos alcanzar la igualdad de condiciones. El candidato de la derecha, quien sea que este sea, tiene las cosas a favor, tiene el aparataje estatal que en cualquier momento va a estar presto a ayudarle, sea Otto, sea cualquier otro. Tiene el apoyo del sector empresarial y todas las élites de poder de este país. Entonces, yo creo que el llamado vendría a ser para el Frente Progresista para que empiece a moverse y empiece a conversar, que es lo más importante, conversar y escuchar. Gracias, María Laura. Augusto. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el balance de la situación de los dos campos entonces en el tablero? Un poco en función de lo que hemos conversado. ¿Tiene el sector popular y progresista que asustarse de la candidatura de Otto y su posible alianza con el social cristianismo? Y por el otro lado, ¿alcanza con la iniciativa lanzada desde el campo popular con UNES? Creo que es una cuestión que tenemos que considerarlo, o sea, no sé si asustarse, pero tenerlo mucho en cuenta. Es decir, porque en la medida en que el movimiento de la Revolución Ciudadana tendrá un voto duro de qué será, un 35%, estamos claros que no va a ganar en primera vuelta. Entonces, nuevamente, hay que ponerle ojo a esto, es que es necesaria la alianza. Si no ganas en primera vuelta, decía yo,
se va a la segunda vuelta y todos los votos de Creo, Partido Social Cristiano, todas las personas que vengan ahí, de las oligarquías quiteñas, guayaquileñas, costeñas, serranas, se van a aglutinar y será muchísimo más difícil ganar en una segunda vuelta. Así que por supuesto que hay que tenerle mucho cuidado a una candidatura como la de Sonnenholster. Habrá que ver también, porque todavía nada está dicho, qué tipo de apoyos recibe el candidato independiente, entre comillas, Sonnenholster. Y ver cuál es la jugada de Nebot también en todo este rollo. ¿Qué tanto va a representar el candidato del Partido Social Cristiano? Entonces, creo que todavía hay mucho que analizar de cara a los próximos días, cuando ya se definan con mayor concreción las candidaturas como tales, cuáles son los nombres. No tenemos un nombre, por ejemplo, ahorita del correísmo. Así que me parece un poco aventurado ahorita ensayar algún tipo de cálculo en este sentido, porque todavía no tenemos las caras, los rostros visibles. Habrá que ver cómo se configura eso en el futuro. Gracias, Augusto. Franklin, vamos contigo. Mencionabas que el lanzamiento de UNES de esta semana constituía un punto de partida. Sin embargo, se podían reconocer una diferenciación tanto de intereses, de agendas, de inclusive tensiones que existen dentro del propio campo popular, en términos de, un lado, el nivel de despojo que ha generado la política de ajuste del gobierno de Lenín Moreno y que en la gente no provoca, al menos inmediatamente, la voluntad de pensar en el escenario electoral, y por otro lado, la política de partidos que invita obviamente a pensar ya y a poner el ojo en 2021. En ese sentido, UNES aparecía con una combinación algo extraña entre tanto partidos políticos como movimientos y organizaciones sociales. ¿Cuáles son los mecanismos que tienen entonces que activarse para que en estos meses esta opción que tú consideras desde un punto de partida pueda constituirse realmente en una opción que cristalice la disputa del poder el próximo año? Sí, a mí me parece que en el poco tiempo que queda de aquí a la configuración de candidaturas, puesto que estamos claros que el dispositivo de cambio político al que puede aspirar los sectores democráticos y populares pasa por las elecciones. Estamos ya en ese terreno. En el corto plazo es ahí donde se juegan las alternativas. Entonces, de cara a ese escenario, a mí me parece que tomarse muy en serio, no solo es cuestión de la unidad, sino de la vocación efectiva de construir un frente amplio que supone negociación, deliberación, participación. Hay mucha ciudadanía no militante, no organizada, y que en este momento tiene un nivel de malestar enorme con la política, por no decir asco con la política. Y eso es algo que juega en contra de todas las fuerzas políticas. Entonces, ¿cuál es no es el discurso político? ¿Cuál es el registro que debe utilizarse para convocar a la ciudadanía frente a ese malestar? Es la clave. Yo tengo la impresión que ahí hay 2 o 3 cosas que hay que tomar en cuenta. La una es que el progresismo no puede jugar con el discurso de que todo el pasado fue estupendo y que lo que viene va a ser una reiteración del pasado. No se puede buscar el porvenir y dar alternativas desde lo que ya fue. 1. 2, la crisis del COVID es brutal y cambia toda la relación que tenemos con la sociedad, con el Estado, y hay que producir un discurso respecto a esta nueva normalidad. Hay que hablar otro lenguaje. Ese es un lenguaje que pasa por incluir al feminismo, al ecologismo, a todas las diversidades, algo que en su momento el correísmo no citó y no calibró con claridad. Y en tercer lugar, me parece que es fundamental, como decía Isabel, que se abran unos mecanismos reales para que esa idea del frente no solo quede como una etiqueta, sino como un modo de hacer política. Yo creo que tal como estamos haciendo política ahora y pensando a través de estos dispositivos, es posible que la tecnopolítica, las herramientas que da el Internet faciliten asambleas enormes, mecanismos de participación digital, primarias de ese tipo, incentivar para que los diversos movimientos y colectivos presenten alternativas de candidatos, al menos en un porcentaje para que puedan ingresar a las listas. Es decir, hay que dar muestras de que esa unidad se va a reflejar también en compartir espacios de poder, en compartir representación y en el discurso y en la construcción del discurso y del programa. No solo usar la etiqueta de la unidad y del frente, sino hacer la política de otro modo para que el frente se active desde este instante ya. Muchas gracias, Franklin. Nos decías entonces que el campo popular
tendrá que buscar los más amplios mecanismos para asegurarnos una vida en común y que el porvenir no se puede pensar desde lo que ya fue. Con esto nos despedimos, ha sido un placer tenerlos a todos ustedes aquí en Frente Radiosa y esperamos poder contar con su participación nuevamente. Porque la política es cambio y conflicto, esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.